Y bueno chicos, es tiempo de seguir el especial de Halloween viendo algo muy interesante del universo de Silent Hill, y es que ahora vamos a conocer toda la historia de las tragedias que han sucedido en este pueblo a profundidad. Así que, sin más preámbulos, comencemos. La historia registrada de Silent Hill inicia antes del siglo XVII, en la época de los nativos estadounidenses que realizaban rituales en la zona de Silent Hill. Esta tierra era valorada como un lugar sagrado en la religión nativa y era venerada como el lugar de los espíritus de paz, vaya ironía, y esta tierra era conocida básicamente como un lugar sagrado que poseía misteriosos poderes. Durante el siglo XVII los colonos empezaron a llegar a Silent Hill desde Europa. Los nativos se vieron obligados a abandonar su propia tierra. Pero en el siglo XVIII una misteriosa epidemia se desató y el pueblo fue casi abandonado. Fue en 1770 que Daniel R. Bryant y un grupo de 34 pioneros cruzaron el lago Toluca para llegar a Silent Hill, pero por desgracia Daniel murió en 1943 a causa de la influenza y fue enterrado en la ciudad, y se le construyó un mirador que llevaba su nombre para recordarlo. Ya en el siglo XIX, la historia de Silent Hill empieza a acelerarse. En 1810 el pueblo fue básicamente reconstruido como una colonia penal. La prisión Toluca y el hospital Brookhaven se construyeron en esa época. El hospital fue construido en respuesta a una gran plaga que siguió a una ola de inmigrantes que llegaron a esta área. Originalmente era poco más que una choza, pero con el tiempo el hospital creció y creció hasta llegar a ser más decente. Y fue en estos años que el pueblo empezó a llamarse oficialmente Silent Hill. En 1816 Gillespie Coal and Iron Company se establecieron en el Devil's Pit. En 1819 fue que nació Mason Bartlett y para 1820 el pueblo había perdido a muchos de sus habitantes, quedando únicamente un puñado de edificios semi-vacíos. En Silent Hill 2 hay una nota que puede ser encontrada en la prisión Toluca, en la que se dice lo siguiente: 11 de septiembre de 1820, el preso C-221 ha escapado. Esto es extraño porque el campamento de Toluca no se construyó hasta 1862 y la nota se refiere a 1820, pero antes de que se construyera el centro penitenciario, este lugar ya tenía muy mala reputación por la tortura a la que eran sometidos sus internos. En esos años también nació otro personaje importante, Isaac Shepard. Alrededor de los años de 1840 Silent Hill cerró la prisión. 8 años después nació Daniel Shepard y en 1850 un campamento de carbón fue descubierto y la Whistlecote Mines se abrieron, lo cual aumentó la actividad económica del pueblo. 3 años después, en 1853, Shepherd's Glen fue fundada por Isaac Shepard, Edith Holloway, Cornelius Flinch y Mason Bartlett, y ese mismo año, Daniel Shepard, Anne Holloway, Theodore Finch y Ellen Bertley son sacrificados por sus familias el 23 de septiembre para apaciguar a Dios. En 1861 inició la Guerra Civil estadounidense y el hospital de Brookhaven fue usado para atender heridos. Patrick Chester y su hijo fueron uno de los muchos soldados que participaron en la guerra. Al año siguiente al inicio de la guerra, el campamento de Toluca fue usado para albergar prisioneros de guerra. En 1863 la cueva de los colmillos de Diyu fue descubierta por mineros chinos. Un año después de eso nació William Shepard y en 1865 por fin terminó la guerra civil. Y en ese año también nacieron Catherine Shepard y Frederick Holloway. El año siguiente, al final de la guerra, el campo de prisioneros se volvió una prisión. En 1867 los eventos del cómic Past Life ocurrieron. En ellos, Inola, una mujer cherokee, usó a Esther Monroe para hacer renacer a su hija fallecida, Awinita. Más tarde, la encarnación original de Awinita fue asesinada por Jedediah Foster. Entre los años 1968 y 1889 nacieron John Holloway, Nancy Holloway, Lydia Bartlett, Mason Bartlett, Stephanie Shepard, David Shepard, Lois Bartlett, Regina, Andrew y Elizabeth Finch, Henry, Robert y Sophie Holloway,
También murieron Isaac Shepard, Andrew Finch y Catherine y William Shepard, y ya alrededor del año 1890 el pueblo empezó a vaciarse otra vez hasta quedar casi abandonado. En el siglo XX se cerró definitivamente la prisión Toluca y Silent Hill se convirtió en un pueblo turístico. En ese momento el grupo religioso conocido como la Orden se formó en la ciudad. Al principio los ciudadanos se oponían a ellos, pero gradualmente la Orden ganó más y más influencia a medida que reclutaban más miembros, hasta que comenzaron a infiltrarse en las instituciones públicas de Silent Hill y obtuvieron todo el poder e influencia del pueblo. En un momento el alcalde de Silent Hill murió repentinamente, y uno tras otro sus colaboradores fueron muriendo en extraños accidentes. Entre 1900 y 1901 murieron Frederick y John Halloway. En 1903, Theodore Shepard, Ernest Halloway, Rose Finch y Charles Bartlett fueron sacrificados por sus familias para apaciguar al dios. En 1905, Horace H. Bartlett nació, y en 1919, Robert Halloway y David Shepard murieron. En 1911, en las minas de Devil's Pit se encontraron extraños símbolos en las rocas, lo que llevó a pensar a las personas que ahí se practicaba la brujería. Poco después de este hallazgo empezaron a suceder una serie de accidentes fatales, y también se empezó a informar de extrañas criaturas que atacaban a los mineros. Esto obligó a suspender todos los trabajos y posteriormente se cerró definitivamente la actividad minera, y al final de ese año nació Caleb Bartlett. Entre el 3 y el 4 de agosto de 1917 murieron Caleb y Mary Bartlett. En noviembre de 1918, un barco llamado Little Baroness desapareció en las aguas del lago Toluca, siendo este uno de los incidentes más extraños y viejos en ser recordados en las cercanías de Silent Hill. Entre los años de 1920 y 1923 murieron Sophie Halloway y Regina Finch. En los años de 1926 y 1933 nacieron Helen Grady y Michael Kaufman respectivamente. En 1934 Horace H. Bartlett murió en una explosión, y en 1937 nació Delphina Gillespie. En 1939 el lago Toluca empezó a volverse un lugar maldito en el cual se contaban extrañas historias de desapariciones. Las minas de la ciudad cerraron y Silent Hill pasó a volverse una ciudad turística, pero debido a los muchos accidentes que sufrían sus turistas, la ciudad ganó mala reputación. En 1945 se fundó el parque Devil's Pit. En el año 1951 nació Harry Manson, el primer protagonista de la saga, al menos en orden de aparición, y un año después Martin Finch nació. En 1952 Rebecca Shepard, Lawrence Holloway, Rustin Finch y Patricia Bartlett fueron sacrificados por sus familias para apaciguar al dios. El año siguiente fue que nació Adam Shepard y Margaret Holloway. Entre los años 1955 y 1961 nacieron Sybil Bennett, James Wheeler, Nay Sam Bartlett, Lillian Shepard y Lisa Grant. En 1961 fue que nació Richard Grandi en la habitación 500 del motel Riverside. En 1966 nació Curtis Hackers y en 1967 Walter Sullivan nació en la habitación 302 del edificio Hassfield, mientras sus padres estaban huyendo de South Hassfield Heights. El bebé Walter fue encontrado por Frank Sunderland, quien lo entregó a las autoridades, y al final el pequeño Walter terminó en el orfanato de Wise House y bajo el poder de la orden. En 1969 nació Alessa Gispe y en 1970 Jody Mason se casó con Harry. En los dos próximos años nacieron Claudia Wolf, Eric Lake, Tina y Cynthia Velázquez. En 1973 Dahlia Gillespie le dijo a Walter de solo 6 años que su madre era el apartamento 302 de Asheville. Walter comenzó a viajar a Asheville en autobús, tren y en todo lo que podía para visitar a su madre regularmente. En uno de estos viajes Walter se encontró con Richard Baintree en el edificio de departamentos y este asustó de manera bastante severa al niño. 2 años después de eso, Walter se enteró del nombre de Cynthia, que tenía apenas 3 años de edad, y ese año empezó a ser agresivo con las personas y con los animales al herir un gato en una tienda de mascotas. En 1976 sucedieron los eventos de Silent Hill Origins, dando entre comillas inicio a la saga de manera cronológica. Debido a los eventos de este juego es que nació Cheryl Mason,
quien fue adoptada por Harry, su esposa. 2 años después, en el 78, nació Ellen Galvin y en 1979 murió Jodie Mason. En 1983 pasaron los eventos de Silent Hill 1, 7 años después de Origins. Ese año, a la edad de 16, Walter Sullivan recibió una muñeca de Lane Galvin de 5 años de edad. También en ese año nació Heather Mason y en la línea temporal de Shattered Memories nació Cheryl Heather Mason. En 1985 nacieron Alex Shepard, Haley Holloway y Laura. Cynthia Velázquez, de 13 años, humilló a Walter, de 18, en una estación de South Asheville. Ese mismo año, un hombre de mediana edad vestido de negro, que se presume era el padre biológico de Walter, le dio a William Gregory un reloj roto. El año siguiente, Walter se mudó a Place Riven para estudiar la universidad. En 1990, Douglas Cardan se jubiló de policía y se divorció de su mujer, o más bien ella se divorció de él. Walter Sullivan inició los homicidios rituales de los 21 sacramentos, y en la línea temporal de Shattered Memories, Harry Mason murió en un accidente de tráfico. En 1992 nació Nora Holloway y el año siguiente, en 1993, ocurrieron los eventos de Silent Hill 2 y también los eventos de Silent Hill de arcade. Por otro lado, ese mismo año, Martin Finch salvó a Alex Shepard, de 8 años de edad, de morir de hipotermia en un accidente de autobús escolar. Entre los años 1994 y 1996, nacieron Joshua Shepard y Joey Bartlett. En esa época la policía también encontró a la 12ª víctima de Walter Sullivan, 3 años después de la supuesta muerte del homicida. Debido a esto, la policía empezó a sospechar que estos homicidios estaban ocurriendo de mano de un imitador de Sullivan. Y también en esa época fue que nació Andre Johnson. Entre los años 1997 y 1998, Frank Sunderland empezó a ponerse nervioso porque Walter Sullivan cumpliría 30 años de edad, algo que no debía preocuparlo, pero de hecho lo hacía. En esa misma época, Joseph Scraver, el inquilino del apartamento 302 de Asheville, empezó a investigar el caso de Walter Sullivan, escribiendo sus avances en un diario rojo, pero por desgracia Joseph murió de forma desconocida. 6 meses después de la muerte de Joseph, Henry Rosen se mudó al departamento 302. También en esa época se encontró el cadáver de Toby Archibald, la 12ª víctima de Walter Sullivan. En el inicio del milenio actual y entre los años 2000 y 2001 ocurrieron los eventos de Silent Hill 3, paralelamente que pasaban los eventos de Silent Hill 4. En 2003, Shepard Glynn celebró su aniversario 150, el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de ese año. No mucho después del aniversario del pueblo, Joshua Shepard murió en un accidente y su hermano Alex fue mandado a un hospital mental. El próximo año, Andre Johnson murió ahogado y, en teoría, pasan los eventos de la primera película de Silent Hill. En el año 2007, Alex Shepard escapó del hospital mental y regresó a Shepard's Glen creyéndose un soldado. Por eso los eventos de Homecoming pasaron en otoño de ese mismo año. En 2008 pasaron los eventos de Shattered Memories en un universo alterno. En 2010 pasaron los eventos de Silent Hill Book of Memories. En el año 2011, y al menos en teoría, es que ocurren los eventos de Silent Hill Revelation, aproximadamente en septiembre de ese año. Y por su parte en los videojuegos, octubre del año 2011 es el momento en el cual ocurren los eventos de Silent Hill Downpour. Y ya, para el 29 de abril del año 2015, Konami asesinó la saga de Silent Hill y la confianza de sus fans al cancelar el Silent Hills de Guillermo del Toro e Hideo Kojima. Y bueno chicos, eso fue todo. Díganme, ¿conocían todos estos sucesos? ¿Y qué opinan de los juegos de Silent Hill? ¿Cuál es su favorito? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charles Mustaine, nos vemos en la próxima.